Bienvenidos a la cuarta parte del audiolibro La ley del éxito de Napoleón Hill. En esta entrega exploraremos el hábito de ahorrar, una práctica esencial para asegurar tu éxito financiero. Aprende a gestionar tus recursos de manera eficiente y a construir una base sólida para tu futuro económico. No te pierdas estos valiosos consejos. Cuarta lección: el hábito de ahorrar. El hombre es una mezcla de carne, huesos, sangre, pelo y células cerebrales. Estos son los materiales de edificación con los que da forma, a través de la ley del hábito, a su propia personalidad. Sugerir a alguien que ahorre dinero sin contarle cómo hacerlo sería como dibujar un caballo y escribir debajo de él: esto es un caballo. Es indudable para todos que ahorrar dinero es uno de los elementos precisos para el éxito, pero la gran pregunta que predomina en las mentes de la mayoría de las personas que no ahorran es: ¿cómo puedo hacerlo? Ahorrar dinero es exclusivamente una cuestión de hábito. Por esa razón, esta lección empieza con un breve análisis de la ley del hábito. Es literalmente cierto que el ser humano da forma a su personalidad a través de la ley del hábito. A través de la repetición, cualquier acto que se ejecute unas cuantas veces se transforma en un hábito, y la mente parece no ser más que una masa de fuerzas motivadoras que proceden de nuestros hábitos diarios. Cuando un hábito ha sido fijado en la mente, nos impulsa voluntariamente a la acción. Por ejemplo, si sigues diariamente una ruta dada para llegar a tu trabajo o a algún otro lugar que visites con periodicidad, pronto se habrá formado el hábito, y tu mente te conducirá por dicha ruta sin que haya ningún pensamiento por tu parte. Además, si sales con la finalidad de ir en otra dirección, sin pensar continuamente en dicho cambio, te hallarás siguiendo la misma vieja ruta. Los conferenciantes han descubierto que contar una y otra vez la misma historia, que puede estar basada en pura ficción, hace que entre en juego la ley del hábito y, al cabo de poco tiempo, ya no saben si la historia es verdadera o no. Muros de limitación que se construyen a través del hábito. Millones de personas pasan por la vida en la pobreza y la escasez porque han hecho un uso destructor de la ley del hábito, al no entender ni esta ley, ni la ley de la atracción a través de la cual dos iguales se atraen. Quienes persisten en la pobreza rara vez se dan cuenta de que están ahí, como secuela de sus propios actos. El único favor duradero que un padre puede hacerle a su hijo es ayudar al niño a ayudarse a sí mismo. Establece en tu mente el pensamiento de que tu habilidad se limita a una establecida capacidad de ganar dinero y nunca ganarás más que eso, porque la ley del hábito establecerá una clara limitación de la cantidad que eres capaz de ganar. Tu mente inconsciente aceptará dicha limitación y pronto sentirás que decaes hasta que, posteriormente, estarás tan atrapado por el miedo a la pobreza, uno de los 6 miedos básicos, que las oportunidades ya no llamarán a tu puerta. Tu condena estará sellada y tu destino establecido. La formación del hábito de ahorrar no significa que debas limitar tu capacidad de ganar dinero, sino exactamente lo contrario, que aplicarás esta ley no solo para que guarde lo que ganas de manera sistemática, sino para que te instale en el camino de las grandes oportunidades y te suministre la visión, la seguridad en ti mismo, la imaginación, el entusiasmo, la iniciativa y el liderazgo precisos, de modo que realmente acreciente tu capacidad de ganar dinero. Para explicar esta gran ley de otro modo, digamos que cuando realmente entiendes la ley del hábito puedes asegurarte el triunfo en el gran juego de hacer dinero haciendo que los dos extremos de dicho juego vayan hacia el centro. Esta es la forma de proceder. A través de la ley del claro objetivo principal, fundas en tu mente una descripción clara y precisa de lo que quieres, incluyendo la cantidad de dinero que pretendes ganar. Tu mente subconsciente se apropia de esta imagen que has elaborado y la utiliza como un anteproyecto, gráfico o plano según el cual moldeará tus pensamientos y tus actos transformándolos en planes prácticos para alcanzar la meta de tu objetivo principal o propósito. A través de la ley del hábito conservas el objeto de tu claro objetivo principal fijo en tu mente, de la manera que se describe en la segunda lección, hasta que queda intactamente implantado en ella. Esta práctica destruirá la conciencia de pobreza y colocará en su lugar una conciencia de bonanza. Empezarás a exigir prosperidad, comenzarás a esperarla, comenzarás a prepararte para recibirla y utilizarla con sabiduría, pavimentando así el camino o preparando el escenario para el desarrollo del hábito de ahorrar. Habiendo aumentado así tu capacidad de ganar dinero, harás otro uso de la ley del hábito instituyendo en tu declaración escrita de tu claro objetivo principal, el ahorro de una proporción dada de todo el dinero que ganes. Así, a medida que tus ingresos acrecienten, tus ahorros también lo harán en proporción. Si, por un lado, te alientas continuamente y te exiges una capacidad cada vez mayor de ganar dinero y, por otro lado, separas metódicamente una cantidad delimitada de todos tus ingresos, pronto llegarás a un punto en el que habrás eliminado todas las limitaciones imaginarias de tu propia mente y entonces habrás comenzado el camino hacia la independencia económica. No hay nada más práctico o que pueda hacerse más fácilmente que esto. Altera el funcionamiento de la ley del hábito, estableciendo en tu mente el miedo a la pobreza
pobreza y pronto temerás reducir tu capacidad de ganar dinero, hasta que apenas serás capaz de ganar el dinero suficiente para atender a tus reales necesidades. Los editores de diarios podrán crear el pánico en una semana si llenaran sus columnas con noticias sobre verdaderos fracasos de negocios en el país, a pesar de que, en comparación con el número total de negocios existentes, muy pocos realmente fracasan. Las llamadas olas de delincuencia son, en gran medida, fruto del periodismo sensacionalista. Un solo caso de asesinato, si es explotado por los periódicos del país con titulares escalofriantes, es bastante para iniciar una verdadera ola de crímenes relacionados en diversas localidades. Después de la repetición en los periódicos de la historia del asesinato de Hickman, comenzaron a ocurrir casos similares en otras partes del país. Todos somos víctimas de nuestros hábitos, no importa quién seamos o cuál sea nuestra vocación. Cualquier idea que se establezca de forma deliberada en la mente o que uno deja que se instale en ella, como consecuencia de la sugestión, el ambiente, la influencia de los otros, etc., la duda nos impulsará a efectuar actos que están de acuerdo con la naturaleza de dicha idea. Desarrolla el hábito de pensar y hablar de prosperidad y abundancia, y muy pronto comenzarán a manifestarse pruebas materiales en forma de oportunidades más extensas, nuevas e inesperadas. Los iguales se atraen. Si te dedicas a los negocios y has desplegado el hábito de hablar y pensar que los negocios van mal, los negocios irán mal. Un pesimista, si se le permite seguir con su influencia destructiva durante el tiempo suficiente, puede destruir el trabajo de media docena de personas competentes, y lo hará situando en las mentes de sus colegas pensamientos de pobreza y fracaso. No te relaciones con este tipo de hombre o mujer. Uno de los banqueros de más éxito del estado de Illinois tiene este cartel colgado en su despacho privado: aquí solo hablamos y pensamos en la abundancia. Si usted tiene una historia de desgracia, por favor, guárdesela, pues no la queremos. En 1927, el joven Edward Hickman secuestró y asesinó a una niña de 12 años. Fue capturado poco después. Se lo juzgó y penó a muerte. Murió en 1928. Ninguna empresa quiere los servicios de un pesimista, y quienes comprenden las leyes de la atracción y el hábito no tolerarán a un pesimista, del mismo modo que no aprobarían a un ladrón rondar por su lugar de trabajo, porque dicha persona arruinará la utilidad de quienes lo rodean. Eres un imán humano y estás atrayendo incesablemente a personas cuyas características armonizan con las tuyas. En decenas de miles de hogares, el tema general de conversación es la pobreza y la carencia, y eso es exactamente lo que están obteniendo. Piensan en la pobreza, hablan de pobreza, aceptan la pobreza como lo que les ha tocado en la vida. Su lógica es que, si sus antepasados fueron pobres antes que ellos también deben seguir siéndolo. La conciencia de pobreza se forma como consecuencia del hábito de pensar en ella y de temerla. Aquello que temía me ha pasado. La esclavitud de la deuda es un amo despiadado, un fatal enemigo del hábito de ahorrar. La pobreza, por sí sola, es bastante para destruir toda ambición, la seguridad en uno mismo y la esperanza, pero agrégale la carga de una deuda y todas las personas que son víctimas de estos dos amos crueles y duros estarán prácticamente condenadas al fracaso. Nadie puede ejecutar su mejor trabajo, ni expresarse en términos que atribuyan respeto, ni crear o llevar a cabo un propósito claro en la vida, si tiene una pesada deuda que pende sobre su cabeza. La persona que está ligada a la esclavitud de la deuda es tan infructuosa como el esclavo que está atado por la ignorancia, o por verdaderas cadenas. Este autor tiene un amigo íntimo cuyos ingresos son de $1000 al mes. A su esposa le encanta la sociedad y trata de simular unos ingresos de $20,000 anuales, cuando en realidad son 12,000, con el resultado de que este pobre hombre suele tener una deuda de alrededor de $8,000. Todos los miembros de su familia tienen el hábito de gastar, que obtuvieron de su madre. Los hijos, 2 chicas y un chico, ahora están en una edad en la que piensan en ir a la universidad, pero esto es imposible a causa de las deudas de su padre. El resultado es la disconformidad entre él y sus hijos, lo cual hace que toda la familia esté infeliz y decaída. Es terrible incluso pensar en pasar por la vida como un prisionero, encadenado, atado y siendo propiedad de otra persona a causa de las deudas. La acumulación de deudas es un hábito. Al principio es algo pequeño y empieza a alcanzar enormes proporciones lentamente, paso a paso, hasta que finalmente se apodera de tu propia alma. Miles de jóvenes comienzan su vida de casados con deudas innecesarias, amenazándolos y nunca consiguen quitarse ese peso de encima. Cuando la novedad del matrimonio se comienza a desvanecer, como suele pasar, la pareja comienza a sentir la vergüenza de la escasez, y este sentimiento crece hasta que a menudo confluye en un abierto descontento mutuo y, finalmente, en el divorcio. Una persona que está atada por la esclavitud de la deuda no tiene el tiempo ni la disposición mental para instituir o desarrollar ideales, con el resultado de que, con el tiempo,
acaba yendo a la deriva, hasta que termina poniendo limitaciones a su propia mente, y con ella se interna tras los muros de la prisión del miedo y la duda, de la que no escapa. Jamás. Ningún sacrificio es demasiado grande para impedir la infelicidad. De la deuda piensa en lo que te debes a ti mismo y a quienes dependen de ti, y decídete a no comprometerle nada a nadie, es el consejo de un hombre de mucho éxito cuyas primeras oportunidades fueron arruinadas por las deudas. Este hombre tomó conciencia lo bastante pronto como para despegarse del hábito de comprar aquello que no necesitaba y, finalmente, pudo salir de la esclavitud. La mayoría de las personas que desenvuelven el hábito de la deuda no tendrán la suerte de tomar conciencia a tiempo para salvarse, porque la deuda es como las arenas movedizas, en tanto que tiende a hundir a su víctima cada vez más hondamente en el fango. El miedo a la pobreza es uno de los más destructores de los 6 miedos básicos que se narran en la tercera lección. La persona que se endeuda excesivamente es atrapada por el miedo a la pobreza, su ambición y la seguridad en sí misma se detienen, y cae gradualmente en el olvido. Hayan dos tipos de deudas, y son tan diferentes en su naturaleza que merecen ser explicados aquí, como sigue. Hay deudas que se obtienen por darse lujos que acaban declinando en una calamidad. Hay deudas que se obtienen en el curso de una transacción profesional o de negocios, que simbolizan un servicio o mercancías que pueden ser reconvertidos en activos. El primer tipo de deudas es el que se debe evitar, el segundo tipo puede lograrse, siempre que la persona que adquiere estas deudas use el buen juicio y no sobrepase los límites razonables. En el momento en que uno compra algo que está más allá de sus limitaciones, ingresa en el terreno de la especulación, y la especulación devora más personas de las que enriquece. Casi todas las personas que viven por encima de sus medios se sienten tentadas a especular con la esperanza de que puedan recobrar, con un solo giro de la rueda de la fortuna, por así decirlo, todo lo que adeudan. La media suele pararse en el lugar equivocado y estas personas, lejos de deshacerse de la deuda, entran en la especulación y terminan más atadas y esclavizadas aún. El miedo a la pobreza arruina la fuerza de voluntad de sus víctimas, y éstas son incapaces de recuperar sus fortunas perdidas y, lo que es más triste aún, derrochan la ambición de librarse de la esclavitud de la deuda. Difícilmente pasa un día sin leer al menos una noticia en los periódicos sobre algún suicidio como secuela de la preocupación por las deudas. La esclavitud de la deuda incita más suicidios cada año que todas las demás causas combinadas, lo cual tan solo es una muestra de lo cruel que es el miedo a la pobreza. Durante la guerra, millones de hombres se introdujeron en las trincheras, sin retroceder, sabiendo que la muerte podía surgirles en cualquier momento. Esos mismos hombres, cuando se afrontan al miedo a la pobreza, suelen encogerse y suicidarse, por la pura desesperación, que paraliza su razonamiento. La persona que está libre de deudas puede eliminar la pobreza y alcanzar un éxito económico recalcado, pero, si está atada por las deudas, tal logro es solo una posibilidad remota, y nunca algo accesible. El miedo a la pobreza es un estado mental negativo y demoledor. Además, el estado mental negativo tiende a atraer otros estados mentales parecidos. Por ejemplo, el miedo a la pobreza puede atraer el miedo a la mala salud, y estos dos temores pueden atraer el miedo a la vejez, de manera que la víctima se verá pobre, con mala salud y envejeciendo mucho antes del momento en que debería comenzar a mostrar signos de vejez. Millones de sepulcros prematuros, anónimos, se han llenado por este cruel estado mental conocido como el miedo a la pobreza. Hacia 1916, un hombre joven ocupaba un puesto de responsabilidad en el City National Bank de la ciudad de Nueva York. Dado que vivía por encima de sus ingresos, obtuvo una gran cantidad de deudas, las cuales le trajeron inquietudes, hasta que su hábito destructivo comenzó a revelarse en su trabajo y fue despedido del banco. Este hombre obtuvo otro puesto, ganando menos dinero, pero sus prestamistas lo avergonzaron de tal forma que decidió renunciar y marcharse a otra ciudad, donde esperaba escapar de ellos hasta haber recolectado el dinero suficiente para pagar sus deudas. Los acreedores saben cómo hallar a sus deudores, de modo que muy pronto estaban pisándole los talones a este joven, cuyo jefe se enteró de su endeudamiento y lo despidió de su trabajo. Entonces, el joven buscó un trabajo en vano durante 2 meses. Una noche fría, subió a la terraza de uno de los edificios más altos de Broadway y se arrojó al vacío. La deuda tenía una víctima más. ¿Quién te dijo que no podía hacerse? ¿Y qué gran logro puede adjudicarse esa persona que la autorice a usar la palabra imposible con tanta libertad? ¿Cómo dominar el miedo a la pobreza? Para alejar el miedo a la pobreza se deben dar 2 pasos muy claros. Siempre que uno esté en deuda, en primer lugar, acaba con el hábito de adquirir a crédito, y a continuación, paga progresivamente las deudas que ya has adquirido. Estando libre de la ansiedad del endeudamiento, estás preparado para renovar los hábitos de tu mente y redirigir su curso hacia la felicidad. Adopta, como parte de tu claro objetivo principal, el hábito de ahorrar una proporción firme de tus ingresos, aunque no sea más que una moneda al día. Muy pronto, este hábito comenzará a apoderarse de tu mente y realmente gozarás ahorrando. Cualquier hábito puede ser obstaculizado creando en su lugar algún otro hábito más deseable
indeseable. Todos aquellos que logran la independencia económica deben sustituir el hábito de gastar por el de ahorrar. Limitarse a impedir un hábito indeseable no basta, pues tales hábitos tienden a retornar, a menos que el lugar que solían ocupar en la mente sea llenado con algún otro hábito de distinta naturaleza. La interrupción de un hábito deja un espacio en la mente, y este debe ser llenado con alguna otra forma de hábito o, de lo contrario, el viejo hábito volverá y reclamará su lugar. A lo largo de este curso se han explicado muchas fórmulas psicológicas, que se ha pedido al estudiante que memorice y practique. Hallarás una fórmula así en la tercera lección, cuyo objeto es desarrollar la seguridad en uno mismo, páginas 168-169. Estas fórmulas pueden ser adquiridas, para que formen parte de tu maquinaria mental, a través de la ley del hábito, siempre que sigas las instrucciones de uso que las conducen. Doy por sentado que estás esforzándote por lograr una independencia económica. La acumulación de dinero no es difícil cuando has dominado el miedo a la pobreza y desarrollado en su lugar el hábito de ahorrar. El autor de este curso se sentiría muy decepcionado al saber que cualquier persona que lo está estudiando, leyendo esta o cualquiera de las otras lecciones, haya tenido la impresión de que el éxito se calcula solo por el dinero. No obstante, es cierto que el dinero simboliza un factor importante en el éxito, y se le debe dar el valor apropiado en cualquier filosofía que pretenda ayudar a la gente a llegar a ser útil, feliz y próspera. La fría, cruel y feroz verdad es que, en esta era de materialismo, el ser humano no es más que unos granos de arena que pueden ser arrastrados despreocupadamente por todos los vientos de las circunstancias, a menos que esté acorazado detrás del poder del dinero. La genialidad puede ofrecer muchas distinciones a quienes la posean, pero la realidad sigue siendo que, sin el dinero preciso para darle expresión, no es más que un honor vacío, como un armazón. La persona que no tiene dinero está a merced de la que sí lo tiene, y esto pasa, independientemente de las habilidades que pueda tener, la educación que haya recibido o la inteligencia innata con que haya sido dotada por la naturaleza. No se puede negar el hecho de que las personas te tasarán en gran medida, a la luz de los balances bancarios, autónomamente de quien seas o lo que puedas hacer. La primera pregunta que brota en las mentes de la mayoría de las personas, cuando conocen a un extraño es, ¿cuánto dinero tiene? Si tiene dinero, se le abren las puertas de los hogares y las oportunidades de negocios que surgen en su camino, se le realizan todo tipo de atenciones. Es un príncipe y, como tal, le pertenece lo mejor del mundo, pero si las suelas de sus zapatos están gastadas, su ropa no está planchada, su cuello está sucio y muestra patentemente signos de una economía empobrecida, la desdicha será su suerte, pues la muchedumbre que pase a su lado le pisará los pies y echará a su rostro el humo de la falta de respeto. Estas afirmaciones no son atrayentes, pero tienen una virtud, son verdaderas. La mencionada propensión a juzgar a la gente por el dinero que tiene, o por su poder para inspeccionarlo, no se limita a un tipo de personas. Todos la tenemos en cierta medida, tanto si lo reconocemos como si no. Thomas A. Edison es uno de los más famosos y respetables inventores del mundo, pero no sería equivocado decir que hubiese continuado siendo prácticamente un personaje inédito y oscuro, de no haber tenido el hábito de resguardar sus recursos y la capacidad de ahorrar dinero. Henry Ford nunca habría llegado a la primera base con su coche sin caballos, si no hubiera desplegado muy pronto en la vida el hábito de ahorrar. Además, si el señor Ford no hubiese presentado sus recursos y no se hubiese protegido detrás de su poder, habría sido devorado por sus contendientes o por aquellos que deseaban codiciosamente quitarle su negocio desde muchísimos años atrás. Muchas personas han recorrido un largo camino hacia el éxito, y han terminado tropezando y cayendo para no volver a levantarse, por no disponer de dinero en instantes de emergencia. La tasa de mortalidad de los negocios cada año debido a la falta de un dinero de reserva para emergencias es impresionante. A esta única causa se deben más fracasos de negocios que a todas las demás causas juntas. Los fondos de reserva son fundamentales para el funcionamiento exitoso de un negocio. Asimismo, las cuentas de ahorros son principales para el éxito de muchas personas. Sin unos ahorros, la persona sufre de dos formas. En primer lugar, por la inhabilidad de aprovechar las oportunidades que solo se le presentan a la persona con dinero disponible, y en segundo lugar, por la vergüenza de tener que hacer una llamada de emergencia imprevista para obtener dinero. También se podría decir que, al no haber desarrollado el hábito de ahorrar, la persona sufre en un tercer aspecto, debido a la falta de ciertas maneras esenciales para el éxito que derivan de practicar aquel. Las monedas de 1, 5 y 10 centavos que la persona promedio deja que se le escapen de las manos, si fuesen ahorradas metódicamente y se las hiciera trabajar de forma adecuada, terminarían produciendo independencia económica. Por cortesía de la destacada Asociación de Construcción y Préstamos, se ha elaborado la siguiente tabla, que muestra lo que sumaría el ahorro mensual de 5, 10
10, 25 o 50 dólares al cabo de 10 años. Estas cifras son sorprendentes cuando se trata de considerar el hecho de que la persona promedio gasta entre 5 y 50 dólares mensuales en compras inservibles o en el llamado entretenimiento. Cada fracaso, cada adversidad, cada pena, pueden ser una bendición disimulada, siempre que suavice la parte animal de nuestra naturaleza. La sorprendente forma en que el dinero crece. Ahorro de 5 dólares al mes, solo 17 centavos al día, monto ahorrado. Ganancia, ahorros y ganancias, valor retirado, primero año 60 dólares, 4 dólares con 30 céntimos, 64 dólares con 30 céntimos dólar, 61, 30 segundo año 120 dólares, 16 dólares con 55 céntimos, 163 dólares con 55 céntimos, 125 dólares, tercero año 180 dólares, 36 dólares con 30 céntimos, 216 dólares con 30 céntimos, 191 dólares con 55 céntimos, cuarto año 240 dólares, 64 dólares con 40 céntimos, 304 dólares, 260 dólares con 20 céntimos, quinto año dólar, 300 dólares, 101 dólares, 401 dólares, 338.13 sexto año, 360 dólares, 140 dólares, 500 dólares dólar, 414.75 séptimo año, 420 dólares, 197 dólares con 10 céntimos, 617 dólares con 10 céntimos, 495 dólares con 43 céntimos, octavo año, 480 dólares dólar, 257 dólares con 5 céntimos, 737 dólares con 5 céntimos, 578.32 noveno año, 540 dólares, 324 dólares con 95 céntimos, 864 dólares con 95 céntimos, 687 dólares con 15 céntimos, décimo año 600 dólares, 400 dólares, 1000 dólares, 1000 dólares, ahorro de 10 dólares al mes, solo 33 centavos al día, monto ahorrado, ganancia, ahorros y ganancias, valor retirado, primero año 120 dólares, 8 dólares con 60 céntimos, 128 dólares con 60 céntimos dólar, 122.60 segundo año, 240 dólares, 33 dólares con 11 céntimos, 273 dólares con 11 céntimos, 250 dólares, tercero año, 360 dólares dólar, 72 dólares con 60 céntimos, 432 dólares con 60 céntimos, 383.10 cuarto año, 480 dólares, 128 dólares, 608 dólares, 520 dólares con 40 céntimos, quinto año, 600 dólares, 202 dólares, 802 dólares, 676 dólares con 25 céntimos, sexto año, 720 dólares, 280 dólares dólar, 1000 dólares, 829.50 séptimo año, 840 dólares, 390 y 4 dólares con 20 céntimos, 1234 dólares con 20 céntimos, 990 dólares con 85 céntimos, octavo año dólar, 960 dólares, 514 dólares con 10 céntimos, 1474 dólares con 10 céntimos, 156.64 noveno año, 1080 dólares, 649 dólares con 90 céntimos dólar, 1729 dólares con 90 céntimos, 1.374.30 décimo año, 1200 dólares, 800 dólares, 2000 dólares, 2000 dólares, ahorro de 25 dólares al mes, solo 83 centavos al día, monto ahorrado, ganancia, ahorros y ganancias, primero año 300 dólares, 21 dólares con 50 céntimos, 321 dólares con 50 céntimos, segundo año 600 dólares, 82 dólares con 75 céntimos, 682 dólares con 75 céntimos, tercero año 900 dólares, 181 dólares con 50 céntimos, 1081 dólares con 50 céntimos, cuarto año 1200 dólares, 320 dólares, 1520 dólares, quinto año 1500 dólares, 505 dólares, 2005 dólares, sexto año 1800 dólares, 700 dólares, 2500 dólares, séptimo año 2100 dólares, 985 dólares con 50 céntimos, 3085 dólares con 50 céntimos, octavo año 2400 dólares, 1285 dólares con 25 céntimos, 3685 dólares con 25 céntimos, noveno año 2700 dólares, 1624 dólares con 75 céntimos, 4324 dólares con 75 céntimos, décimo año 3000 dólares, 2000 dólares, 5000 dólares, valor retirado 306 dólares con 50 céntimos, 625 dólares, 957 dólares con 75 céntimos, 1301 dólares, 1690 dólares con 63 céntimos dólar, 2073 dólares con 75 céntimos, 2477 dólares con 13 céntimos, 2891 dólares con 60 céntimos, 3435
$5.75 5.000.00. Ahorro de $10 al mes, solo 1.66 al día, monto ahorrado ganancia. Ahorros y ganancias. Primero año $600, $43, $643. Segundo año $1.200, $165 con 50 céntimos 1.365.50. Tercero año $1.800, $363, $2.163. Cuarto año $2.400, $640, $3.040.00. Quinto año $3.000, $1.010, $4.010. Sexto año $3.600, $1.400, $5.000. Séptimo año $4.200, $1.971. 6. $171.00. Octavo año $4.800, $2.570 con 50 céntimos. $7.370 con 50 céntimos. Noveno año $5.400, $3.249 con 50 céntimos. 8.649.50. Décimo año $6.000, $4.000, $10.000. Valor retirado $613, $1.250, $1.915 con 50 céntimos. $2.602, $3.381 con 25 céntimos. $4.147 con 50 céntimos. $4.954 con 25 céntimos. $5.783 con 20 céntimos. $6.871 con 50 céntimos. 10.000.00. Hacer y ahorrar dinero es una ciencia, pero las reglas para almacenar dinero son tan fáciles que cualquiera las puede seguir. El principal requerimiento es la voluntad de someter el presente al futuro, eliminando los gastos innecesarios en darse caprichos. Un joven que estaba ganando $20 semanales como chofer de un importante banquero neoyorquino fue persuadido por su patrón para que llevara la cuenta exacta de cada centavo que gastaba durante una semana. La siguiente es una lista detallada de sus gastos: tabaco $75, chicles 0.3, cafetería 1.80, cigarros para asociados 1.50, cine 1, barbería, incluidas propinas 1.60, periódico, a diario y los domingos 22, limpiabotas 30, total $7 con 47 céntimos, cama y comida $12, calderilla 53, total $20. Estas cifras cuentan una trágica historia que podría emplearse a miles de personas, no solo al joven que llevó esta cuenta. De los $20 que ganaba, solo ahorró 53 céntimos, gastó $7 con 47 céntimos en artículos que podrían haberse dominado enormemente y la mayoría de los cuales podrían haberse eliminado del todo. De hecho, afeitándose él mismo y puliendo sus propios zapatos, podía haber ahorrado todos los centavos de los $7 con 47 céntimos. Ahora vuelve a la tabla elaborada por la Asociación de Construcción y Préstamos y mira a cuánto ascendería el ahorro de $7,47 semanales. Cupón que este joven hubiera guardado solamente la cantidad de $25 mensuales. Dicha cifra habría acrecentado hasta la suma de $5.000 al cabo de los primeros 10 años. El joven en cuestión tenía 21 años cuando llevó esta cuenta de sus gastos. De haber ahorrado $25 mensuales, al llegar a los 31 años podría haber tenido una cantidad importante de dinero en el banco, y estos ahorros le habrían suministrado muchas oportunidades que lo habrían llevado directamente a la independencia económica. A algunas personas cortas de mira les gusta señalar el hecho de que nadie puede hacerse rico por el simple hecho de ahorrar unos pocos dólares semanales. Esto puede ser cierto, en lo que respecta al raciocinio, pero el otro lado de la historia es que incluso el ahorro de una pequeña suma de dinero lo instala a uno en una posición en la que, a menudo, esa pequeña cantidad puede consentirle aprovechar unas oportunidades de negocio que le proporcionarán, de un modo directo y bastante rápido, la independencia económica. Deberías copiar y pegar en un espejo la tabla que revelaba a cuánto asciende el ahorro de $5 semanales al cabo de 10 años, para que te mire a la cara cada mañana cuando te levantes y cada noche cuando te vayas a dormir, si todavía no has adquirido el hábito del ahorro sistemático. Esta tabla debería ser copiada en letras y números de 2 centímetros de altura y puesta en las paredes de todas las escuelas públicas del país, donde pudiera servir de recordatorio constante para todos los escolares del valor del hábito de ahorrar. Hace unos años, antes de pensar seriamente en el valor del hábito del ahorro, este autor hizo una cuenta del dinero que se le había corrido de las manos. La cantidad era tan impresionante, que tuvo como consecuencia que escribiera esta lección e incluyera el hábito de ahorrar dentro de las 15 leyes del éxito.
Continuación brindo una descripción detallada de dicha cuenta. $4.000 heredados, utilizados en un negocio automovilístico con un amigo que perdió todo el dinero en un año. $3.600 de dinero ganado con algunos escritos para revistas y periódicos, gastado infructuosamente. $30.000 ganador del entrenamiento de 3.000 vendedores con la ayuda de la filosofía de las leyes del éxito, invertidos en una revista que no tuvo éxito porque no había una reserva de dinero que la protegiera. $3.400 ganadas con conferencias públicas, seminarios, que se fueron gastando a medida que entraron. $6.000 es la cantidad aproximada que podría haber ahorrado durante un curso de 10 años, de un dinero ganado regularmente, a un ritmo de solo $50 mensuales. $47.000 es la cantidad total. Este dinero, si hubiese sido ahorrado e invertido a medida que era recogido, en asociaciones de construcción y ahorro, o en algún otro sector, que diera un interés combinado, habría crecido hasta alcanzar la suma de $94.000 en el instante en que estoy escribiendo este artículo. Este autor no es víctima de ninguno de los hábitos corrientes de desperdicio, como el juego, la bebida o la diversión excesiva. Resulta casi extraordinario que un hombre cuyos hábitos de vida son razonablemente moderados pueda gastar $47.000 en poco más de 10 años, sin tener nada que mostrar a cambio del dinero. ¿Pero qué le vamos a hacer? Una reserva de capital de $94.000, trabajando a interés compuesto, es bastante para dar a cualquier persona toda la libertad económica que requiere. Me viene a la memoria una ocasión en la que el presidente de una gran empresa me mandó un cheque de $500 por un discurso que yo había pronunciado en un banquete para sus empleados, y recuerdo con claridad lo que pasó por mi mente cuando rompí la carta y vi el cheque. Yo deseaba un automóvil nuevo y ese cheque remontaba exactamente a la cantidad requerida para el primer pago. Antes de que hubiera estado 30 segundos en mis manos, ya lo había gastado. Posiblemente esta sea la experiencia de la mayor parte de la gente. Piensan más en cómo van a gastar lo que tienen, que en la manera y los medios para ahorrarlo. La idea de ahorrar, y el autocontrol y el sacrificio personal que deben ir con ella, siempre van conducidos de pensamientos poco placenteros, pero, ¡ay, qué apasionante es pensar en gastar! Hay un motivo para esto, y es el hecho de que casi todos nosotros hemos desenvuelto el hábito de gastar, al tiempo que hemos perdido el hábito de ahorrar, y cualquier idea que visite la mente humana en raras ocasiones no es tan bienvenida como aquella que la visita con periodicidad. En realidad, el hábito de ahorrar puede transformarse en algo tan fascinante como el hábito de gastar, pero antes debe convertirse en un hábito regular, bien adaptado y sistemático. Nos gusta hacer aquello que se repite con asiduidad, lo cual es solo otra manera de afirmar lo que los científicos ya han descubierto, que somos víctimas de nuestros hábitos. El hábito de ahorrar dinero necesita más fuerza de carácter del que la mayoría de la gente ha desarrollado, porque ahorrar significa la carencia y el sacrificio de diversiones y placeres de muchos tipos. Precisamente por esta razón, quien desarrolla el hábito de ahorrar logra, al mismo tiempo, muchos otros hábitos precisos para alcanzar el éxito, fundamentalmente, el autocontrol, la seguridad en uno mismo, la valentía, la serenidad y la ausencia de temor. ¿Cuánto debería uno ahorrar? La primera pregunta que surge es, ¿cuánto debería uno ahorrar? La contestación no puede ofrecerse en pocas palabras, pues la cantidad que uno debería ahorrar obedece a muchos factores, algunos de los cuales pueden caer bajo tu control, pero otros podrían no estarlo. Hablando en palabras generales, una persona que gana un sueldo debería comerciar sus ingresos aproximadamente de la siguiente manera. Cuenta de ahorros, 20%, vivir, ropa, comida y vivienda, 50%, educación, 10%, recreación, 10%, seguro de vida, 10%. No obstante, a continuación mostramos la distribución aproximada que la persona promedio hace de sus ingresos. Cuenta de ahorros, nada, vivir, ropa, comida y vivienda, 60%, educación, 0%, recreación, 35%, seguro de vida, 5%. Bajo el epígrafe de recreación se encierran, por supuesto, muchos gastos que en realidad no recrean, como bebidas alcohólicas, conmemoraciones y otras cosas similares, que en realidad pueden servir para socavar la propia salud y destruir el carácter. Un analista del ser humano con experiencia aseveró que, examinando el presupuesto mensual de una persona, podía adivinar con gran exactitud qué tipo de vida llevaba. También dijo que obtenía la mayor parte de su información del epígrafe de recreación, de manera que este es un epígrafe que debe observarse con el mismo cuidado con que el empleado de un invernadero patrulla el termómetro que controla la vida y la muerte de sus plantas. Quienes llevan un control de su presupuesto suelen
suelen encerrar un apartado llamado diversión, el cual, en la mayoría de los casos, resulta ser dañino, pues reduce extraordinariamente los fondos y, llevada al extremo, acaba también con nuestra salud. Ahora mismo, estamos viviendo en una era en la que el apartado de diversión es demasiado alto en nuestros presupuestos. Decenas de miles de personas que no ganan más de $50 semanales están gastando una tercera parte de sus afiliaciones en lo que ellas llaman diversión, que viene en una botella con una etiqueta cuestionable, que cuesta entre $6 y $12 el litro. Estas personas precipitadas no solo están gastando un dinero que debería ir a una cuenta de ahorros, sino que además están demoliendo su carácter y su salud, lo cual es mucho más peligroso. Un cuidadoso análisis de 78 hombres conocidos por sus éxitos reveló que todos ellos habían fracasado varias veces antes de lograrlo. Esta lección no intenta ser un sermón sobre moral, ni sobre ningún otro tema. Aquí estamos tratando unos datos fríos que, en gran medida, forman el material de construcción con el que se puede crear el éxito. No obstante, este es un lugar adecuado para expresar una realidad que tiene tanto que ver con el tema de conseguir el éxito que no puede ser prescindida sin que se debilite todo el curso en general y esta lección en particular. El autor de este curso no es un reformista, tampoco es un predicador sobre la moral, pues este campo tan útil ya está bien cubierto por otras personas muy facultadas. Lo que se afirma aquí, por lo tanto, pretende ser una parte precisa de un curso de filosofía cuyo objetivo es señalar un camino seguro por el que uno puede viajar en dirección al logro honorable. Durante el año 1926, este autor estuvo asociado con Don R. Mellett, que, en esa época era el editor del cantón Ohio, Daily News. El señor Mellett estaba interesado en la filosofía de las leyes del éxito porque, según él, brindaba consejos equilibrados para los hombres y mujeres jóvenes que realmente quieren prosperar en la vida. En las páginas del Daily News, estaba llevando a cabo una cruel batalla contra las fuerzas de Lampa de Cantón, con ayuda de policías e investigadores, algunos de los cuales fueron proporcionados por el gobernador de Ohio, el señor Mellett, y este autor congregaron una información precisa sobre cómo estaba viviendo la mayoría de la gente de Cantón. En julio de 1926, el señor Mellett fue asesinado en una estratagema. Actualmente, 4 hombres, uno de ellos antiguo miembro de la policía de Cantón, están cumpliendo una condena de cadena perpetua en la cárcel estatal de Ohio por dicho crimen. Durante la investigación de las circunstancias de la delincuencia en Cantón, todos los informes llegaban al despacho de este autor y, por lo tanto, los datos aquí explicados son absolutamente exactos. Uno de los directivos de una gran planta industrial, cuyo sueldo era de $6.000 anuales, le pagaba a un contrabandista de bebidas de Cantón unos $300 mensuales por las bebidas alcohólicas, si a eso se le puede llamar así, que usaba para su esparcimiento. Su esposa participaba de esta diversión, que tenía lugar en su propia casa. Un cajero de banco, cuyo sueldo era de $150 mensuales, gastaba un promedio de $75 al mes en bebidas alcohólicas y, además de este injustificable gasto de dinero de un salario no demasiado alto, frecuentaba unas compañías que más adelante simbolizarían su mina. El inspector de una gran planta fabricadora, cuyo salario era de $5.000 anuales, y que debería haber estado ahorrando al menos $125 al mes, en realidad no ahorraba nada. La cuenta de su contrabandista ascendía a $150 al mes. Un policía cuyos ingresos eran de $60 mensuales estaba gastando más de $400 al mes en festejos en un motel cercano, donde conseguía la diferencia entre sus ingresos estatales y sus gastos reales. Es una pregunta de la cual no salía muy brillante. Un empleado bancario cuyos ingresos, según puede calcularse de sus declaraciones de impuestos de años anteriores, eran de aproximadamente $8.000 anuales, tenía una cuenta mensual de más de $500 con un traficante durante los 3 meses en los que sus actividades fueron investigadas por los detectives de Mellett. Un joven que trabajaba en unos almacenes por un sueldo de $20 semanales estaba gastando un promedio de $35 por semana con un traficante de alcohol. Se da por sentado que le estaba robando la diferencia a su jefe. Los problemas estaban esperando a este joven a la vuelta de la esquina, aunque este autor no sabe si ya se han encontrado. Un vendedor que trabajaba para una compañía de seguros, cuyos ingresos se desconocen porque iba a comisión, estaba gastando un promedio de $200 mensuales con un traficante. No se halló ningún registro de ninguna cuenta de ahorros y se dio por hecho que no la tenía. Esta suposición fue corroborada más tarde cuando la compañía para la que el joven trabajaba lo hizo arrestar por irregularidad de sus fondos. Sin duda, estaba gastando el dinero que debería haber entregado a la compañía. Terminó cumpliendo una larga condena en la penitenciaría estatal de Ohio. Un muchacho que iba a la escuela secundaria gastaba grandes sumas de dinero en bebidas alcohólicas. No se pudo investigar el monto exacto porque pagaba en efectivo en cuanto las obtenía y, por lo tanto,
En los registros del contrabandista no figuraba la cantidad exacta. Más adelante, los padres de este chico lo hicieron encerrar para salvarlo de sí mismo. Se reveló que estaba robando dinero de unos ahorros que su madre almacenaba en algún lugar de la casa. Había robado y gastado más de $300 de este dinero cuando lo descubrieron. Este autor dirigió un departamento de conferencias en 41 escuelas secundarias, donde pronunciaba una conferencia al mes durante toda la temporada escolar. Los directores de estas escuelas aseveraban que menos de un 2% de los alumnos mostraba una propensión a ahorrar dinero, y un estudio realizado con la ayuda de un cuestionario preparado a tal objetivo reveló que solo un 5% de los estudiantes, de un total de 11.000 adolescentes, creía que el hábito de ahorrar era uno de los elementos esenciales para el éxito. No me extraña que los ricos se estén haciendo cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Puedes decir que esta es una aseveración socialista, si quieres, pero los datos corroboran su exactitud. En un país de gastadores como este, en el que millones de personas gastan cada moneda que llega a sus manos, no es difícil que cualquiera se haga rico. Hace muchos años, antes de la actual ola de consumismo que se ha desarrollado por todo el país, F. W. Woolworth inventó un método muy sencillo para atraer las monedas de 5 y 10 centavos que millones de personas tiran a la basura, y su sistema le facilitó más de $100 millones en pocos años. Woolworth ya ha muerto, pero su sistema para ahorrar monedas de 5 y 10 centavos sigue marchando, y su fortuna sigue en aumento. Las tiendas de todo a 5 y 10 centavos suelen tener la parte delantera coloreada de rojo vivo. Este es un color apropiado, pues el rojo simboliza el peligro. Cada una de estas tiendas es un asombroso monumento que demuestra con exactitud que uno de los principales defectos de esta generación es el hábito de gastar. Todos somos víctimas del hábito. Todo vendedor haría bien en acordarse que nadie quiere algo de lo que alguien está tratando de deshacerse. Infelizmente para la mayoría de nosotros somos criados por unos padres que no tienen ni idea de lo que es la psicología del hábito y, sin ser conscientes de su falta, la mayoría de ellos ayudan y animan a sus hijos a desplegar la costumbre de gastar, al consentir en exceso el gasto de dinero, y porque escasean de una formación en el hábito de ahorrar. Los hábitos adquiridos en la más temprana infancia se conectan a nosotros para toda la vida. Ciertamente, es afortunado el niño, o la niña, cuyos padres entienden el valor del hábito de ahorrar en la formación del carácter, y lo infunden en las mentes de sus hijos. Esta es una formación que produce muchas satisfacciones. Dale a cualquier persona $100 que no esperaba recibir y ¿qué hará? Pues comenzará a imaginar en su propia mente cómo puede gastar ese dinero. Docenas de cosas que precisa, o que cree precisar, pasarán por su mente, pero podemos apostar con mucha seguridad que nunca se le ocurrirá abrir una cuenta de ahorros con esa cantidad, a menos que ya haya adquirido el hábito de ahorrar. Antes de que llegue la noche los habrá gastado, o al menos habrá resuelto cómo los va a gastar, agregando así más leña al ya avivado fuego del hábito de gastar. Estamos regidos por nuestros hábitos. Hace falta fuerza de carácter, osadía y el poder de una firme decisión para abrir una cuenta de ahorros y luego irle agregando una porción regular, aunque sea pequeña, de todos los ingresos subsiguientes. Existe una regla con la que uno puede establecer, con mucho adelanto, si alguna vez disfrutará de la libertad y la independencia económicas, universalmente queridas por todo ser humano, y esta regla no tiene absolutamente nada que ver con el volumen de sus ingresos. La regla es que, si una persona tiene el hábito metódico de ahorrar una proporción concretada de todo el dinero que gana o recibe por otras vías, es prácticamente seguro que se ubicará en una posición de independencia económica. Si no ahorra nada, es totalmente seguro que nunca será independiente, sin importar cuáles sean sus ingresos. La única excepción a esta regla es que una persona que no ahorre virtualmente pueda heredar una suma de dinero tan grande que le sería insostenible gastarla, o que pueda heredarla bajo un fideicomiso que la proteja para él, pero estas contingencias son bastante remotas, tanto que, de hecho, tú no puedes confiar en que te pase ese milagro. Este autor tiene el gusto de conocer bastante de cerca a cientos de personas de todos los puntos de Estados Unidos y de algunos países del extranjero. Durante cerca de 25 años ha estado observando a muchas de ellas, y, por ello, puede certificar, de primera mano, cómo viven, porque algunas de ellas han fracasado mientras que otras han tenido éxito, y los motivos tanto del éxito como del desengaño. Esta lista de conocidos incluye a hombres que controlan cientos de millones de dólares y que son dueños de muchos millones que han adquirido, y también a hombres que han tenido millones de dólares que se les escaparon de las manos, y que ahora no cuentan con nada. Con el objetivo de mostrar al estudiante de esta filosofía exactamente de qué modo la ley del hábito se transforma en una especie de eje en tomo, al cual giran el éxito o el fracaso, y puntualmente por qué ningún hombre puede llegar a ser económicamente independiente si no despliega el hábito del ahorro
sistemático, narraré los hábitos de vida de algunos de estos conocidos. Comenzaremos con la historia completa, narrada con sus propias palabras, de un hombre que ha hecho $1 millón en el campo de la publicidad, pero que ahora no tiene nada. Como ejemplar de sus esfuerzos, esta historia apareció por primera vez en la revista American Magazine, y se reproduce aquí por cortesía de los directores de dicha publicación. La historia es verdadera, y ha sido incluida como parte de esta lección, porque su autor, el señor W. C. Freeman, está deseoso de hacer públicos sus errores, con la ilusión de que otras personas puedan evitarlos. Hice $1 millón, pero ahora ya no tengo ni un centavo. Aunque es embarazoso y degradante, confesar públicamente un error importante que ha hecho que hoy por hoy mi vida sea bastante desastrosa. He decidido consumar esta declaración por el bien que pueda hacer. Voy a explicar patentemente cómo dejé que escapara de mis manos todo el dinero que he ganado hasta ahora en mi vida, que se aproxima al $1 millón. Esta suma la gané con mi trabajo en el campo de la publicidad, exceptuado unos miles de dólares que reuní de los 25 años enseñando en escuelas campestres y escribiendo artículos para algunos semanarios y periódicos. Quizás un solo $1 millón no parece mucho dinero en estos tiempos en que se hacen muchos más, inclusive miles de millones, pero sigue siendo una gran suma de dinero. Si hay alguien que piense lo contrario, que cuente hasta $1 millón. La otra noche traté de imaginar cuánto se demoraría en hacerlo. Descubrí que podía contar hasta 100 en un minuto. Empezando de esta base, tardaría 20 jornadas de 8 horas, mis 6 horas y 40 minutos adicionales para hacerme esta proeza. Dudo mucho que, si a usted o a mí nos establecieran la tarea de contar $1 millón de billetes de $1, con la promesa de que todos ellos serían nuestros al terminar, pudiéramos hacerlo. Posiblemente nos volveríamos locos, y entonces, no nos serviría de mucho ese dinero, ¿verdad? Consiéntanme decir al iniciar mi historia, que no me arrepiento, ni por un minuto, de haber derrochado el 90% del dinero que gané. Querer recuperar ese 90% a estas alturas me haría sentir que le habría negado mucha alegría a mi familia y a tantos otros. De lo único que me arrepiento es de haber derrochado todo mi dinero, y, más, si hoy tuviera ese 10% que podría haber ahorrado, sencillamente, tendría $100.000 bien invertidos sin ninguna dificultad. Si tuviera ese dinero, real y realmente me sentiría rico, y solo quiero decir esto, pues nunca he tenido el deseo de amontonar el dinero por el dinero. Mi época como maestro de escuela y representante de periódicos conllevaba algunas preocupaciones y compromisos, pero me enfrentaba a ellas con optimismo. Me casé a los 21 años, con el absoluto consentimiento de nuestros padres, quienes creían intensamente en la doctrina predicada por Henry Ward Beecher, de que los matrimonios tempranos son matrimonios íntegros. Exactamente un mes y un día después de mi matrimonio, mi padre tuvo una muerte fatal. Murió asfixiado por el gas del carbón. Habiendo sido un educador durante toda su vida, y uno de los mejores, no había almacenado ningún dinero. Cuando él se fue de nuestro círculo familiar, estuvo en nuestras manos el superponernos y salir adelante, lo cual hicimos. Aparte del vacío que dejó en nuestro hogar la muerte de mi padre, mi mujer, mi madre, mi única hermana y yo vivíamos juntos, teníamos una vida feliz, a pesar de que nos resultaba dificultoso llegar a fin de mes. Mi madre, que era una mujer totalmente talentosa y llena de recursos, había sido maestra de escuela con mi padre hasta que yo nací, decidió abrir las puertas de nuestra casa a un matrimonio. Viejos amigos de la familia vinieron a vivir con nosotros y lo que nos pagaban por el hospedaje nos ayudaba a cubrir los gastos. Mi madre era famosa en todas partes por los asombrosos platos que preparaba. Más adelante, dos mujeres bien acomodadas, amigas de la familia, vinieron a vivir con nosotros, con lo que nuestros ingresos crecieron. Mi hermana ayudaba por su parte dando clases a niños de 5 a 6 años en el gran salón de nuestra casa. Mi esposa ayudaba con lo suyo, encargándose de la costura y el remendado. Eran días felices. Ninguno de los habitantes de la casa era raro, ni tenía ninguna tendencia de esta clase, excepto yo, quizá, pues siempre he tenido la tendencia a ser muy pródigo con el dinero. Me gustaba hacer regalos a la familia e invitar a los amigos. Cuando nuestro primer bebé, un niño, llegó a nuestro hogar, todos creímos que el cielo nos había abierto las puertas. Los padres de mi esposa, que tenían el más agudo y profundo interés por nuestros asuntos, y que siempre estaban preparados para echar una mano, estaban igual de felices con la llegada de su primer nieto. Mi cuñado, que era mucho mayor que mi mujer, y soltero, al principio no comprendía la alegría que sentíamos todos, pero al poco tiempo inclusive él comenzó a presumirse. ¿Qué diferencia hace un bebé en una casa? Estoy relatando estos detalles puramente para mostrar cómo viví la primera parte de mi vida. No tenía la oportunidad de gastar mucho dinero. Y, sin embargo, nunca he sido tan feliz como en esas estaciones. Lo raro de todo esto es que la experiencia de aquella época no me enseñó el valor del dinero. Si alguien recibió alguna vez una lección práctica para guiarse en el futuro, ciertamente ese fui yo. Pero accédanme que les cuente cómo me afectó esta experiencia temprana. El nacimiento de mi hijo me infundió a hacer algo para ganar más dinero del que obtenía, enseñando
estudiando en la escuela y escribiendo artículos para los diarios. Yo no, quería que mi esposa, mi madre y mi hermana creyeran que tendrían que continuar colaborando interminablemente en la manutención de la familia. ¿Por qué había de contentarse un tipo grande, fuerte y sano como siempre había sido yo, y con una habilidad sensata, conseguir siendo un rayo en la rueda? ¿Por qué no podía ser toda la rueda, en lo que se refería a mantener a la familia? Siguiendo mi anhelo de hacer más dinero, comencé a vender libros, además de enseñar y escribir para los diarios. Esto me hizo ganar un poco de dinero adicional. Finalmente dejé la enseñanza y me concentré en la venta de libros y en escribir para los periódicos. Mi actividad como vendedor de libros me llevó a Bridgeton, Nueva Jersey. Fue ahí donde realmente comencé a hacer dinero. Hacer este trabajo tenía que pasar mucho tiempo fuera de casa, pero verdaderamente valía la pena. En unas pocas semanas gané más dinero para mandar a casa del que había aportado a la familia en un año siendo maestro de escuela y corresponsal de prensa. Después de peinar todo el territorio en la zona de Bridgeton, me interesé por un diario de dicha ciudad. El Morning Star me dio la impresión de que el director y editor de este periódico requería un ayudante, de modo que lo llamé y se lo dije. Cielo santo, joven, ¿cómo puedo hacer para concertarlo? No gano el dinero suficiente ni para mantenerme a mí mismo. A eso me refiero, dije. Creo que juntos podemos hacer que el Star sea un éxito. Le diré lo que haré. Trabajaré para usted durante una semana cobrando $1 al día. Al final de la semana, si lo he hecho bien, esperaré que me pague $3 al día durante la segunda semana, y luego, si sigo realizándolo bien, esperaré que me pague $6 diarios durante la tercera semana, y a partir de entonces seguiré hasta que el diario gane lo bastante como para que usted me pague $50 semanales. El dueño estuvo de acuerdo con mi proposición. Al cabo de 2 meses me estaba pagando $50 semanales, cantidad que en aquella época se creía un gran sueldo. Comencé a sentir que estaba bien encaminado para hacer dinero, aunque, para lo único que lo quería era para que mi familia estuviera más cómoda. $50 semanales eran 4 veces más de lo que ganaba como profesor de escuela. Mi trabajo en el Star incluía escribir editoriales, no muy brillantes, ser periodista, uno corriente, escribir y vender publicidad, bastante exitosa, corregir, cobrar facturas. Llevaba un ritmo delirante durante 6 días a la semana, pero podía aguantarlo, porque estaba fuerte y sano, y además, el trabajo era muy interesante. También colaboraba con el New York Sun y el Philadelphia Record, lo cual me suministraba una media de $150 mensuales, pues este era un buen territorio noticiable. En el Star aprendí una lección que terminó dando forma al curso de mi vida. Descubrí que se puede ganar mucho más dinero vendiendo publicidad para los diarios que escribiendo para ellos. La publicidad saca agua de las piedras. Hice una artimaña publicitaria en el Star, un reportaje de la industria de las ostras del sur de Jersey, pagado por los productores de ostras, por el que logramos $3.000 en efectivo, que el director dividió al 50% conmigo. Nunca había visto tanto dinero junto en toda mi vida, piense en ello. $1.500, 25% más de lo que había ganado en 2 años como profesor de escuela. Y en tareas sueltas ahorré ese dinero, o una parte de él. No lo hice. ¿Qué objetivo tenía? Con él podía hacer tantas cosas para hacer feliz a mi esposa, mi hijo, mi madre y mi hermana, que tardé menos en dejarlo escapar que en ganarlo. Pero, ¿no habría sido una buena cosa almacenar este dinero para alguna emergencia? Mi trabajo en Bridgeton atrajo la curiosidad de Sam Hudson, corresponsal en Nueva Jersey del Philadelphia Record, quien era un ejemplo radiante de ese tipo de periodista cuyo mayor goce en la vida es hacer cosas por los demás. Sam me dijo que ya era hora de que me situara en una gran ciudad. Él creía que el triunfo estaba en mí. Dijo que me conseguiría un trabajo en Filadelfia y lo hizo, de modo que me mudé con mi mujer y mi bebé a Germantown. Me pusieron a cargo del departamento publicitario en Germantown Gazette, una publicación semanal. Al principio no hice tanto dinero como el que había ganado en Bridgeton, porque tuve que desistir a mi corresponsalía. Las noticias para esa sección eran cubiertas por otros periodistas, pero, al poco tiempo, estaba haciendo un 25% más de dinero. El Gazette acrecentó su tamaño 3 veces para poder contener la publicidad y cada vez yo recibía un importante aumento de sueldo. Además de esto, conseguí el empleo de reunir noticias sociales para la edición dominical del Philadelphia Press. Bradford Merrill, director general de dicho periódico, que ahora es un ejecutivo muy importante en un periódico de Nueva York, me asignó una gran zona para cubrir. Esto me mantenía ocupado todas las noches de la semana, exceptuado la de los sábados. Me pagaban a $5 la columna, pero yo escribía una media de 7 columnas cada domingo, con lo que ganaba $35 semanales extras. Era más dinero del que podía gastar, y lo gastaba. No sabía nada sobre la gestión de mis gastos. Simplemente dejaba que el dinero se fuera tal como llegaba. No tenía tiempo,
o creía que no lo tenía, para cuidar mis gastos. Un año más tarde fui invitado a formar parte del personal de publicidad del Philadelphia Press, una gran ocasión para un hombre joven, pues recibí una asombrosa instrucción bajo la dirección de William L. M. Lean, actual propietario del Philadelphia Evening Bulletin. Todavía tenía mi trabajo como compilador de noticias sociales, de modo que mis ingresos eran aproximadamente los mismos que en Germantown. Pero, al cabo de poco tiempo, mi trabajo atrajo la atención de James Elverson, padre, editor del antiguo Saturday Night y del Golden Day, que acababa de adquirir el Philadelphia Inquirer. Me brindó la dirección de publicidad de dicho diario, y accedí. Esto significó una gran extensión de mis ingresos. Poco después llegó un importante aumento de mi familia, con el nacimiento de una hija. Entonces pude hacer lo que había deseado desde que nació mi hijo. Congregué a la familia bajo un mismo techo, mi mujer, mis dos bebés, mi madre y mi hermana. Por fin podía redimir a mi madre de cualquier preocupación o responsabilidad, y mientras vivió, jamás volvió a tener ninguna de las dos cosas. Murió a los 81 años, 25 años. Después de la muerte de mi padre, nunca olvidaré las últimas palabras que me dijo: Will, desde el día que naciste, jamás me has dado ni un minuto de intranquilidad, y si hubiese sido la reina de Inglaterra no habría tenido más cosas de las que tú me has dado. En esa época, yo estaba ganando 4 veces más dinero del que había ganado mi padre como administrador de escuelas públicas en la ciudad de Phillipsburg, Nueva Jersey. Sin embargo, todo el dinero salía de mis bolsillos con la misma facilidad con que el agua fluye por un drenaje. Con cada aumento de mis ingresos, los gastos crecían, lo cual presumo es el hábito de la mayoría de la gente. Pero no había ninguna razón cuerda para permitir que mis gastos fueran superiores a mis ingresos, y yo lo hacía. Comencé a amontonar deudas y, a partir de ese momento, nunca dejé de estar endeudado. Sin embargo, no me preocupaba por mis deudas, pues creía que podría pagarlas en cualquier momento. Jamás se me ocurrió, hasta 25 años más tarde, que, al final, las deudas no solo me acarrearían una gran ansiedad y desdicha, sino que, además, perdería amigos y credibilidad. Pero debo felicitarme por una cosa, aunque daba rienda suelta a mi gran desperfecto, gastar dinero con la misma rapidez con que lo ganaba, y a menudo con mayor rapidez. Nunca desatendí mi trabajo. Siempre estaba tratando de hallar más cosas que hacer y siempre las encontraba. Pasaba muy poco tiempo con mi familia. Llegaba a casa cada noche a la hora de cenar y jugaba con los bebés hasta que era hora de acostarlos, y luego volvía a la oficina y a menudo trabajaba. Así pasaron los años. Llegó otra hija. Más adelante quise que mis hijas poseyeran un pony y un carro, y que mi hijo tuviera un caballo para montar. Entonces pensé que precisaba unos caballos para ir de un sitio a otro con la familia, llevándonos en un coupé cerrado o un carruaje. Conseguí todo eso, pero, en lugar de un caballo y un carruaje, o quizá un par de caballos, lo cual hubiese sido bastante para nuestras necesidades, y era algo que nos podíamos permitir, yo quería tener un establo, con todo lo que conlleva. Esto me supuso casi una cuarta parte de mis ingresos anuales. Luego, empecé a jugar al golf. Entonces tenía 41 años. Me metí en el juego como me introducía en el trabajo, ponía en el todo mi corazón. Aprendí a jugar bastante bien. Mi hijo y mi hija mayor jugaban conmigo, y ellos también se desplegaban bien. Era preciso que mi hija menor pasara el invierno en el sur y el verano en los Adirondacks, pero, en lugar de que su madre fuera sola con ella, pensé que estaría bien que mis otros 2 hijos las condujeran. Este régimen se llevó a cabo. Todos los inviernos iban a Pinehurst, en Carolina del Norte, y en verano a lugares de veraneo caros en Adirondacks o en New Hampshire. Este tren de vida requería una gran cantidad de dinero. Mis 2 hijos mayores eran unos fanáticos del golf y gastaban muchísimo dinero en él. Yo también desembolsaba bastante dinero en cursos de golf en Nueva York. Entre los 3 ganamos 80 premios, la mayoría de los cuales están ahora en depósito. Un día me senté y calculé lo que me habían costado estos premios. Descubrí que cada trofeo me había costado $250, o un total de $45,000 en un periodo de 15 años, un promedio de $3,000 anuales. Desorbitado, ¿no es verdad? Solía invitar ostentosamente. En mi casa, la gente de Montclair me creía millonario. Con frecuencia, invitaba a grupos de hombres de negocios a pasar un día jugando al golf en el club y luego a cenar conmigo por la noche. Se hubieran quedado orgullosos con una sencilla cena en casa, pero no, yo tenía que brindarles algo elaborado. Estas cenas nunca me costaban menos de $10 el cubierto, lo cual no contenía el dinero que gastaba en la música que se tocaba mientras cenábamos, pues yo hacía venir a mi casa a un cuarteto de música negra. Nuestro comedor tenía capacidad para amparar cómodamente a 20 personas sentadas, y lo llené en varias ocasiones. Todo era muy seductor y me gustaba ser su anfitrión. De hecho, me hacía muy feliz. Nunca me paré a pensar con cuánta rapidez estaba amontonando deudas. Llegó un día en el que comenzaron a molestarme sobremanera. Había invitado
invitado a tanta gente al club de golf en un mes. Pagando las comidas, los puros y las cuotas, mi cuenta remontó a $450. Esto llamó la atención de los directores del club, todos buenos, amigos míos y muy interesados en mi bienestar. Se confiaron de decirme que estaba gastando demasiado dinero y que, por mi bien, me invitaban a controlar mis gastos. Este acontecimiento me asustó, me hizo pensar seriamente, durante mucho tiempo, en deshacerme de mis caballos y mis coches, lo cual, positivamente, era un gran sacrificio. Renuncié a nuestra casa y nos mudamos otra vez a la ciudad, pero no dejé ninguna factura sin pagar en Montclair, pues había pedido un préstamo para pagarlas. Siempre me resultaba fácil obtener todo el dinero que deseaba, a pesar de mis conocidos defectos económicos. He aquí dos detalles anecdóticos sobre mi experiencia de gastar dinero. Tontamente, y quizá, audazmente, lo prestaba con la misma negligencia. Al limpiar mi escritorio en casa antes de mudamos a la ciudad, hallé un paquete de facturas de deudas que sumaban un total de $40.000. Era un dinero que le había facilitado a prácticamente cualquiera que me lo pidiera. Las rompí todas, pero me di cuenta de que, si hubiese tenido ese dinero en la mano, no habría debido ni $1. Uno de los aventajados hombres de negocios al que había invitado en varias ocasiones y que, a su vez, me había invitado a mí, me dijo: Billy, tengo que dejar de salir contigo, gastas demasiado dinero para mí, no puedo seguir tu ritmo. Piensen que esta frase venía de un hombre que estaba ganando más dinero que yo. Esto debería haberme hecho reaccionar, pero no fue así. Seguí gastando de la misma forma y creyendo sosamente que me lo estaba pasando bien, sin pensar en el futuro. Ese hombre es ahora uno de los vicepresidentes de una de las fundaciones financieras más importantes de Nueva York y se dice que vale millones de dólares. Debí haber hecho caso de su reparo. En otoño de 1908, después de mi funesta experiencia de 6 meses en otra rama de los negocios luego de mi renuncia a la organización de Hearst, retomé el trabajo periodístico como director de publicidad del New York Evening Mail. Había conocido a Henry L. Stoddard en mi época en Filadelfia, cuando él era periodista de política para el Press. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al vídeo. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas entregas y podrás continuar tu viaje hacia el éxito con nosotros.